Viva la gente de la tarde. Grandes enigmas con Enrique de Vicente. La mente puede curar el cáncer. Base de Omnis en Argentina. Lo que nadie contó sobre la muerte de Kennedy. Todas las respuestas en tu revista Año Cero. Por solo 290 pesetas y gratis un juego de runas para adivinar tu futuro. Año Cero, el otro lado de la ciencia. Ya en tu kiosco. Bueno, pues vamos a ver, Enrique Vicente, vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas, don Luis, que es un asunto importante siempre. Sí. ¿Sabe que el desvanecimiento de una escuadrilla de aviones en 1945 se convirtió en el enigma que inició la fama fatídica del Triángulo de las Bermudas? El estudio de las reiteradas y misteriosas desapariciones de barcos y aviones pues han hecho creer y crecer la creencia de que en esa zona imaginaria del Atlántico Norte, comprendida entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, alberga extrañas fuerzas hostiles. Pero no es imaginaria, ahora vamos a ello, dando lugar a docenas de libros y a un auténtico mito moderno. ¿Es imaginaria o no es imaginaria? Bueno, por imaginaria nos referimos, como ha dicho muy bien don Miguel Ángel, a una zona imaginaria, es decir, no hay ningún triángulo trazado, sino que es el triángulo comprendido más o menos entre esos tres vértices. Sí. Las costas de Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Sin embargo, se ha hablado del triángulo porque es una palabra mágica. Triángulo de las Bermudas, triángulo del diablo, que también existe un triángulo del diablo en el Japón, triángulo de Ibiza incluso se ha dicho, entre otras muchas cosas, el triángulo de los grandes lagos de Canadá. La realidad es que estas desapariciones misteriosas se han dado en un área mucho más grande que abarca prácticamente todo el Atlántico, así que otra gente lo ha definido más bien como un área elipsoidal que llaman el limbo de los perdidos. Es una zona mucho más amplia donde se producen esas desapariciones misteriosas. Bueno, ¿qué ocurrió el 5 de diciembre de 1945? Enrique Vicente. Pues me voy a permitir hacer una reconstrucción de lo que ocurrió aquel día, al menos según nos han contado. A las 2:10 de la tarde, con un tiempo absolutamente claro y despejado, el vuelo 19 despega de la base aeronaval de Fort Lauderdale, en Florida, en un vuelo rutinario de entrenamiento. Está comandado por el teniente Charles Taylor, instructor de vuelo, y lo componen 5 torpederos Grumman Avenger, Grumman Vengador, con 14 tripulantes a bordo. Cuenta con potentes equipos transmisores, con lanchas hinchables y chalecos salvavidas. Como te decía, don Miguel Ángel, las condiciones meteorológicas son excelentes, por lo cual resulta aún más misterioso lo que ocurrió a continuación. Hora y media después de su partida, a las 4 menos cuarto de la tarde, cuando se esperaba que solicitasen instrucciones de aterrizaje, la torre de control recibe una llamada de urgencia. Vienen a decir más o menos los tripulantes del vuelo 19, parece que hemos perdido el rumbo, no podemos ver tierra, no conocemos nuestra posición exacta, todo anda mal, todo es extraño, no podemos estar seguros de en qué dirección nos encontramos. Incluso el océano tiene un aspecto normal. Debemos habernos perdido cuando hicimos aquel último giro. Son frases exactas que yo he sacado de todas las transmisiones que hicieron. Esos mensajes de la escuadrilla, débiles y confusos, continuaban esporádicamente a lo largo de una serie de minutos hasta que de repente se desvanecen. Bueno, ahí, entre tanto, se ha ido comunicando con ellos, se les ha ofrecido ir en su búsqueda. El comandante de la escuadrilla ha dicho que no vengan en nuestra búsqueda, pero entre tanto está en vuelo un hidroavión Martin Mariner que cuando iba a aterrizar recibe esta llamada de auxilio y parte en su búsqueda. Sus 13 tripulantes están entrenados en esta clase de rescates y a intervalos regulares comunican a la base su posición. Pero repentinamente también cesan los mensajes de este hidroavión Martin Mariner y ni el hidroavión ni los 5 cazadores Avenger responden. Todas las batidas que se hicieron posteriormente resultaron inútiles. Se les buscó un tanto esa noche porque ya había anochecido y al día siguiente no hubo ni rastro de ninguno de los aviones. Bueno, ¿y cómo es posible que 6 aparatos con 27 ocupantes más o menos desaparecieran sin dejar rastro? Bueno, pues la respuesta más popular es la que da una película famosísima, Encuentros en la tercera fase. Es como se ha traducido en castellano, aunque el título original es Encuentros del tercer tipo, que son los encuentros con los tripulantes de los ovnis. La película empieza con una escena extraña, incomprensible para la mayoría de los espectadores, en la cual están en un lugar del desierto, pues probablemente de Nuevo México, y de repente han aparecido de pronto 5 cazabombarderos, que son esos 5 cazabombarderos que habían desaparecido en 1945, aparecen pues 20 y tantos o 30 años después, de forma misteriosa. Nadie entiende qué es lo que ha pasado. Han aparecido de la noche a la mañana. Más adelante, a lo largo de la misma película, en una de las últimas escenas, aparece la explicación. Cuando baja esa gran nave nodriza, esa nave inmensa,
empiezan a descender una serie de personajes sacados de los últimos 5 siglos de historia. El mensaje que da la película es que son personajes que han sido secuestrados, llevados a una nave extraterrestre o quizá a algún extraño rincón del espacio-tiempo. Entre ellos están los ocupantes de este vuelo 19. La explicación que nos viene a dar esta película pues es ambigua, como toda la película, quizá por eso es el encanto de ese film. Es que algo extraño ha pasado con estos aviones relacionados con los ovnis. La realidad quizá sea muy otra. ¿Cuál es el origen de la leyenda del Triángulo de las Bermudas? Bueno, has mencionado la palabra leyenda y te has anticipado a esa explicación que yo pretendía dar. En efecto, el vuelo 19 es uno de los casos más misteriosos, quizá el más misterioso que se había dado en esa zona, porque no había habido ni rastro. No lo había habido hasta hace un año aproximadamente, que se encontraron en una exploración submarina en el fondo del mar, se encontraron los 5 cazabombarderos Avenger en perfectas condiciones, es decir, era extraño pero relativamente extraño. Al parecer, lo que había ocurrido, y esto luego se había hinchado, se había deformado, es que se habían perdido. El mar se había agitado, porque fue la descripción, cuando se fueron a investigar gente más seria, investigadores más serios, los documentos de la época, vieron que el mar se había agitado posteriormente a la salida del vuelo, y al parecer se perdieron y acabaron amerizando, pero no sobrevivió ninguno de sus ocupantes. Hablabas del origen de esta extraña leyenda. Bueno, es fundamentalmente este caso y el hecho de que en 1960 prácticamente hay una serie de autores que comienzan a hablar de misterios en esta zona y le aplican el nombre del Triángulo de las Bermudas. Eso va a ser definitorio en cuanto al éxito que va a tomar ese mito. Posteriormente, mi buen amigo Charles Berlitz, el bisnieto del fundador de la famosa Academia de Idiomas y un hombre muy culto, un hombre que habla 20 y tantas lenguas a la perfección, escribe un bestseller que se publica en 20 y tantos países, que se titula así, El Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿qué es lo que puede haber de cierto o de mito detrás de todo esto? Para eso habría que remontarnos al origen histórico, a la denominación de las Islas Bermudas, que fueron descubiertas en 1515 por Juan de Bermúdez y que pese a su clima estable, ya desde entonces gozan de muy mala fama, porque hay tormentas a veces muy extrañas en la zona y se producen todo tipo de catástrofes marinas. Justamente la desaparición de un barco famoso de la época en 1608, creo que es, o algo así, del Sea Venture, la aventura del mar, da pie a William Shakespeare para escribir su famosa obra La Tempestad, en la cual habla de las terribles Bermudas. Ya de entonces goza de mala fama esa zona. Colón mismo había descrito al pasar por esa zona próxima al mar de los Sargazos los fenómenos extraños que allí se percibían, extrañas luces y un largo etcétera. Precisamente el mar de los Sargazos ha contado desde siempre con una pésima fama entre los navegantes. Lo cierto es que desde entonces, y especialmente a lo largo del siglo pasado y de este siglo, se han producido allí todo tipo de catástrofes y desapariciones extrañas. Yo he leído también en algún sitio, Enrique Vicente, que el Triángulo de las Bermudas podía ser una plataforma de naves espaciales, es decir, de ahí salían, incluso del fondo del mar, salían naves. Pues eso se ha dicho eso y se han escrito incluso varios libros sobre el Triángulo de las Bermudas, base de ovnis. Bueno, si nos atenemos a los hechos, hay que decir que allí no se ven más ovnis que en el resto del planeta. Y si seguimos ateniéndonos a los hechos, tendríamos que decir que allí no se producen más desapariciones de barcos y de aviones que en el resto del planeta. Ojo, atendiendo a la proporción de vuelos y de barcos que están navegando a lo largo del año. ¿Qué ocurre? Que es quizá el principal nudo de comunicaciones de nuestro planeta, en el cual navegan más o menos unos 150.000 barcos al año, de los cuales unos 100.000 emiten en algún momento alguna señal de socorro porque tienen algún problema, porque es una zona muy agitada, y es verdaderamente milagroso que desaparezcan tan pocos y que algunos de esos pocos no dejen rastro de su desaparición. O sea, hay una gran concentración de navegación marítima y aérea. Por lo tanto, es más normal, primero, que allí se produzcan más desapariciones, segundo, que los barcos y los aviones comuniquen avistamientos de ovnis, porque vamos a ver, si los ovnis son un fenómeno real, sean lo que fueren, fenómenos naturales, naves terrestres o naves extraterrestres, me da lo mismo. Y se ven en todo el mundo, como de hecho se ven más en las zonas con mayor número de población, pues es lógico que en esa zona, que hay mucha navegación, se vean estos fenómenos. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Son las 4:22. La mente puede curar el cáncer. Base de ovnis en Argentina. Lo que nadie contó sobre la muerte de Kennedy.
Todas las respuestas en tu revista Año Cero. Por solo 290 pesetas y gratis un juego de runas para adivinar tu futuro. Año Cero, el otro lado de la ciencia. Ya en tu kiosco. Viva la gente de la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. La semana pasada, Enrique de Vicente, hablábamos de la Atlántida y parece que existe incluso una teoría que conecta a todos estos fenómenos, ¿no? Con el continente desaparecido de la Atlántida. Pues, en efecto, hay una teoría de este tipo. Hay una teoría que es una teoría que se remonta realmente a algunos videntes y especialmente a un vidente al que habría quizá que aplicar otro calificativo, porque hoy estamos acostumbrados a encontrarnos con miles de videntes en todas las ciudades. Era un hombre bastante asombroso, que desde principios de siglo, Edgar Cayce se llamaba, que desde principios de siglo entraba en trance y hacía una serie de revelaciones, sobre todo concernientes a gente que le rodeaba o gente que le venía a ver. Él era fotógrafo de profesión, pero de repente a gente que le rodeaba le empezaba a decir cuál era la causa de sus males psíquicos o físicos. ¿Y acertaba? Sí, y le recomendaba incluso remedios médicos que en ocasiones eran totalmente desconocidos, pero él les decía, esto está experimentándose en un laboratorio de Berlín, por ejemplo. Él estaba en Estados Unidos. Y efectivamente se ponían en contacto con Berlín y ahí estaba ese medicamento. Pues este hombre no solo se limitó a eso, sino que hablaba del pasado del planeta, daba pelos y señales sobre lo que había ocurrido en el pasado y, entre otras cosas, reveló que hablaba de la Atlántida y reveló que los atlantes tenían una serie de generadores de energía que eran cristales muy potentes y había una pirámide con una base cristalina que era como una especie de central nuclear para aquella época, algo similar, pero no nuclear, sino central energética, era un acumulador de energía solar y cósmica. Sí. Y que por la mala utilización que se hacía de esta energía, hubo lo que podríamos traducir con términos de nuestra época como una especie de fuga o de escape, que fue una de las causas que provocó el hundimiento de la Atlántida. Según Edgar Cayce, esta pirámide de cristal se hundió precisamente en una de las cimas que se encuentran en esa zona que conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Pues bien, no solamente él y otros videntes posteriores han hablado del tema, sino que incluso hay un barco que a través de unas exploraciones con sonar creyó haber descubierto esta pirámide, y un submarinista, al menos hay otros posteriormente, pero un submarinista que la vio por aquella misma época y que coincidía con la descripción que daba el sonar de este barco. Lo extraño de todo esto es que no se haya logrado filmar, fotografiar en otras exploraciones que se han hecho, es decir, bueno, es una de esas teorías que quedan ahí y más bien habría que plantearse si es que existe esa pirámide, si existe físicamente o está en una especie de vórtice más allá del espacio y del tiempo. Es en cualquier caso muy bonita esta idea de que ahí sigue incordiando la pirámide que acabó con la Atlántida, pero las explicaciones oficiales que se dan en torno a esto, que dan por ejemplo la Guardia Costera como la Marina Aérea Norteamericana, es que niegan en redondo que existan allí fuerzas o fenómenos extraños y explican que todas las tragedias se deben a fallos técnicos y a errores humanos, entre otras razones, además de los bruscos cambios atmosféricos que se experimentan en la zona, y de que esta es una de las dos áreas del planeta en que la brújula señala el norte geográfico, coincidiendo con el norte magnético. O sea, el norte geográfico está en una dirección, el magnético en otra. Sin embargo, hay dos zonas del planeta donde ambas señalan el mismo punto, lo cual crea confusiones en los navegantes. ¿Y esta es la verdadera realidad del Triángulo de las Bermudas? Bueno, no. ¿O hay algún misterio todavía más por debajo de todo esto? No se puede hablar de verdadera realidad, porque ha habido una serie de exploraciones posteriores de barcos, sobre todo barcos oceanográficos, tanto soviéticos como norteamericanos, e incluso alguna expedición conjunta, y han detectado anomalías realmente extrañas. Por ejemplo, refirámonos a la operación Polimodo, en la que 6 buques científicos soviéticos y norteamericanos llevaron a cabo sondeos hidrológicos con el fin de estudiar los misteriosos remolinos que se consideraban responsables de numerosas catástrofes en la zona. Estos torbellinos, que tienen cientos de kilómetros de extensión, cientos de kilómetros, y miles de metros de profundidad, es decir, algunos kilómetros de profundidad, son remolinos terribles, se asemejan a las formaciones ciclónicas atmosféricas y se supone que pueden ser los culpables de muchas de estas desapariciones. La cuestión es que fueron detectados inicialmente por una misión rutinaria de investigación meteorológica rusa, y posteriormente se ha realizado una investigación sobre ellos. Se ve que cambian de lugar y no se sabe exactamente a qué obedecen. La hipótesis, quizá una de las hipótesis más aceptada por quienes han investigado la zona, es que son una suerte de vórtices extraños relacionados con el geomagnetismo terrestre que se producen no solo en esa zona, sino en otra zona que está en las antípodas y que es conocida como el Mar del Diablo.
es un mar situado entre la China y el Japón, donde también se producen misteriosas desapariciones. Pero no se queda ahí la cosa, porque hay incluso otras zonas misteriosas que están relacionadas con estas dos que he mencionado. Bueno, pues entonces habrá que decir a nuestros oyentes que todos aquellos que vayan por Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, que estén muy atentos a ese triángulo de las Bermudas, no vayan a caer dentro de alguna de estos fenómenos que nos has narrado esta tarde, Enrique. Pues te diré sinceramente que mi recomendación es que vayan tranquilos, porque yo creo desde luego que corren menos riesgo navegando por esa zona que la que corren por una carretera española en un fin de semana o en una Semana Santa, en algún puente así de estos álgidos. Lo cierto es que las conversaciones que yo he mantenido con pilotos, sobre todo pilotos de aviones comerciales españoles, muchos de los cuales están muy abiertos al misterio, porque 150 de estos que he entrevistado han visto ovnis. Sin embargo, solamente 2 de ellos me han descrito fenómenos anómalos en ese área del triángulo, realmente anómalos, como neblinas verdosas, que es lo que se ha descrito muchas veces, pero ninguno de ellos ha experimentado en su propia carne, en la de sus compañeros, fenómenos ya no solamente una desaparición, sino el perder totalmente el instrumental. Cosa que, sin embargo... Si les hubiera ocurrido, no lo habrían contado. Cuidado, cuidado, de contarlo ya. En España ha ocurrido eso, sin embargo. En España ha ocurrido, les ha ocurrido, por ejemplo, en un vuelo cercano, que se dirigía creo que a Santander. He hablado con los tripulantes de este vuelo, en el cual hubo una serie de anomalías increíbles, digamos, de saltos en el tiempo, increíbles, y se han producido misteriosas desapariciones en zonas muy concretas del Mediterráneo. Pero ese es otro enigma del que ya hablaremos en otra ocasión. Gracias, Enrique de Vicente, y buenas tardes. Buenas tardes y gracias, don Miguel Ángel. La mente puede curar el cáncer. Base de ovnis en Argentina. Lo que nadie contó sobre la muerte de Kennedy. Todas las respuestas en tu revista Año Cero. Por solo 290 pesetas y gratis un juego de runas para adivinar tu futuro. Año Cero, el otro lado de la ciencia. Ya en tu kiosco.